En el libro cuarto de Moisés, específicamente en el capítulo 1, el Señor se dirigió a Moisés en el desierto de Sinaí, dentro del tabernáculo de reunión. Esto ocurrió en el primer día del segundo mes, durante el segundo año después de su salida de la tierra de Egipto. El Señor instruyó a Moisés para que realizara un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, organizándolos por familias y por los hogares de sus padres. Debían contar a todos los varones, uno por uno, que tuvieran edad suficiente para participar en la guerra en Israel. Moisés y Aarón debían llevar a cabo este censo, agrupándolos por sus ejércitos. Se designaría a un hombre de cada tribu, cada uno como jefe de la casa de sus padres, para ayudar en esta tarea. Se proporcionó una lista de los nombres de estos hombres que estarían con ellos, representando a cada una de las tribus de Israel. Estos hombres eran los líderes de sus respectivas tribus, capitanes de los miles de Israel. Moisés y Aarón, siguiendo las instrucciones, reunieron a estos hombres designados y convocaron a toda la congregación en el primer día del segundo mes. Los israelitas fueron registrados por familias, según los hogares de sus padres, contando a cada varón individualmente que tenía edad para la guerra, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Así, fueron contados en el desierto de Sinaí. Se comenzó con los descendientes de Rubén, el primogénito de Israel, registrándolos por sus clanes y familias, según los hogares de sus padres, contando a todos los varones en edad de guerra. Continuando con el recuento en el libro de Números, capítulo 1, se registró a los descendientes de Simeón, por sus clanes y familias, según los hogares de sus padres. Se contó a todos los varones mayores, aptos para la guerra. Luego, se procedió con los descendientes de Gad, organizados de la misma manera, y se registró a todos los varones elegibles para el servicio militar. A continuación, se hizo lo mismo con los descendientes de Judá, Isaacar y Zabulón, respectivamente, siguiendo el mismo procedimiento de registro por clanes, familias y hogares paternos, y contando a todos los varones aptos para la guerra. Después, se registró a los descendientes de José, comenzando con los de Efraín y luego los de Manasés, organizados de la misma forma y contando a los varones en edad militar. Finalmente, se completó el registro con los descendientes de Benjamín y Dan, siguiendo el mismo patrón de organización y conteo de varones aptos para la guerra. Siguiendo con el censo detallado en el libro de Números, capítulo 1, se procedió a registrar a los descendientes de Dan, organizados por sus clanes y familias, según los hogares de sus padres, contando a todos los varones aptos para la guerra. Luego, se hizo lo mismo con los descendientes de Aser y Neftalí, respectivamente, siguiendo el mismo procedimiento de registro por clanes, familias y hogares paternos, y contando a todos los varones elegibles para el servicio militar. Estos fueron los registrados, contados por Moisés y Aarón, junto con los líderes de Israel, 12 hombres, uno por cada casa paterna. El total de los varones israelitas registrados, por sus casas paternas, mayores y aptos para la guerra en Israel, alcanzó una suma considerable. Sin embargo, los levitas, según su tribu ancestral, no fueron incluidos en este censo. El Señor instruyó a Moisés a no contar a la tribu de Leví ni incluirlos en el censo de los israelitas. En cambio, se les asignó la responsabilidad del tabernáculo del testimonio, sus utensilios y todo lo relacionado. Ellos debían transportar el tabernáculo y sus pertenencias, servir en él y acampar a su alrededor. Cuando el tabernáculo debía trasladarse, los levitas lo desmontaban, y cuando debía establecerse, ellos lo armaban. Cualquier persona ajena que se acercara moriría. Los israelitas acampaban cada uno en su propio campamento, junto a su estandarte, según sus ejércitos, mientras que los levitas acampaban alrededor del tabernáculo del testimonio, para evitar que la ira divina cayera sobre la congregación israelita. Los levitas tenían la responsabilidad de cuidar el tabernáculo del testimonio. Los israelitas cumplieron todas las instrucciones que el Señor dio a Moisés, tal como se les ordenó. En el libro de Números, capítulo 2, el Señor se dirigió a Moisés y a Aarón, diciendo: los israelitas acamparán cada uno junto a su estandarte, bajo las insignias de sus casas paternas, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Siguiendo las instrucciones del libro de Números, capítulo 2, los israelitas debían acampar alrededor del tabernáculo de reunión, cada uno junto a su estandarte y bajo las insignias de sus casas paternas. Los que acamparían al oriente, al este, serían los del campamento de Judá, con su líder Naasón, hijo de Aminadab, y su cuerpo de ejército. Junto a ellos acamparían los de la tribu de Isaacar, liderados por Natanael, hijo de Suar, y su cuerpo de ejército. También estaría la tribu de Zabulón, con su líder Eliab, hijo de Elón, y su cuerpo de ejército. Todos los registrados en el campamento de Judá, por sus ejércitos, marcharían al frente. La bandera del campamento de Rubén estaría al sur, con su líder Elisur, hijo de Sedeur, y su cuerpo de ejército.
Junto a ellos acamparían los de la tribu de Simeón, liderados por Selumiel, hijo de Zurisadai, y su cuerpo de ejército. Y la tribu de Gad, con su líder Eliasaf, hijo de Reuel, y su cuerpo de ejército. Todos los registrados en el campamento de Rubén, por sus ejércitos, marcharían en segundo lugar. Luego, el tabernáculo de reunión, con el campamento de los levitas, iría en medio de los campamentos, en el orden en que acampaban, marchando cada uno junto a su estandarte. La bandera del campamento de Efraín estaría al occidente, con su líder Elisama, hijo de Amiud, y su cuerpo de ejército. Junto a ellos estaría la tribu de Manasés, liderada por Gamaliel, hijo de Pedasur, y su cuerpo de ejército. Y la tribu de Benjamín, con su líder Abidán, hijo de Gedeoni, y su cuerpo de ejército. Todos los registrados en el campamento de Efraín, por sus ejércitos, irían en tercer lugar. La bandera del campamento de Dan estaría al norte, por sus ejércitos. Continuando con el registro en el libro de Números, capítulo 2, el líder de los hijos de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai, y su cuerpo de ejército con los registrados, se prepararon. Junto a ellos acamparon los de la tribu de Aser, liderados por Pagiel, hijo de Ocrán, y su cuerpo de ejército con los registrados. También se unió la tribu de Neftalí, con su líder Aida, hijo de Enán, y su cuerpo de ejército con los registrados. Todos los registrados en el campamento de Dan, por sus estandartes, marcharían al final. Estos fueron los registrados de los hijos de Israel, según sus casas paternas. Todos los registrados por campamentos, por sus ejércitos, alcanzaron un número considerable. Sin embargo, los levitas no fueron incluidos entre los hijos de Israel, tal como el Señor instruyó a Moisés. Los hijos de Israel cumplieron todas las instrucciones que el Señor dio a Moisés, así acamparon bajo sus estandartes y así marcharon, cada uno por sus familias, según sus casas paternas. En el libro de Números, capítulo 3, se presentan los descendientes de Aarón y Moisés en el día en que el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, consagrados para el sacerdocio. Sin embargo, Nadab y Abiú murieron ante el Señor cuando ofrecieron fuego extraño en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio ante Aarón su padre. El Señor habló a Moisés, diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y preséntala ante el sacerdote Aarón para que le sirvan y cumplan con su encargo y el de toda la congregación ante el tabernáculo de reunión, sirviendo en el ministerio del tabernáculo. Deben cuidar todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encomendado por los hijos de Israel, y ministrar en el servicio del tabernáculo. Entregarás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son completamente dados de entre los hijos de Israel. Constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, cualquier persona ajena que se acerque morirá. El Señor habló a Moisés, diciendo: he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Los levitas serán míos, porque mío es todo primogénito, desde el día en que hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, tanto de hombres como de animales, serán míos. Yo soy el Señor. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo: registra a los hijos de Leví según sus casas paternas, por sus familias, registra a todos los varones mayores. Moisés los registró según la palabra del Señor, como se le ordenó. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Cout y Merari. Los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Libni y Simei. Los hijos de Cout por sus familias son Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari por sus familias, Malí y Musi. Estas son las familias de Leví, según sus casas paternas. De Gersón era la familia de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los registrados de ellos, según el registro de todos los varones mayores, fueron registrados. Las familias de Gersón acamparán detrás del tabernáculo, al occidente, y el líder del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión, estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio, junto al tabernáculo y al altar alrededor, así como sus cuerdas para todo su servicio. De Cout eran la familia de los amramitas, la familia de los isaritas, la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones mayores era considerable, que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Cout acamparán al lado del tabernáculo, al sur, y el líder del linaje de las familias de Cout, Elisafán, hijo de Uziel.
A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. El principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda. En el libro de Números, capítulo 3, la familia de los malitas y la familia de los musitas pertenecían a Merari. Estas son las familias de Merari. Los registrados de ellos, según el número de todos los varones mayores, fueron registrados. El líder de la casa del linaje de Merari era Suriel, hijo de Abiail. Acamparían al lado del tabernáculo, al norte. A cargo de los hijos de Merari estaría la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparían delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serían Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y cualquier persona ajena que se acercara moriría. Todos los registrados de los levitas, que Moisés y Aarón registraron según la palabra del Señor, por sus familias, todos los varones mayores, fueron registrados. El Señor le dijo a Moisés, registra a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel, mayores, y regístralos por sus nombres. Tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo soy el Señor. Moisés registró, como el Señor le ordenó, a todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones, según el número de sus nombres, mayores, fueron registrados. Luego, el Señor le habló a Moisés, diciendo, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos. Yo soy el Señor. Y para el rescate de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, según el siclo del santuario los tomarás. El siclo tiene 20 geras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Moisés tomó el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel, en dinero, una suma considerable de siclos, según el siclo del santuario. Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, según la palabra del Señor. En el libro de Números, capítulo 4, el Señor habló a Moisés y a Aarón, diciendo, registra a los hijos de Coate entre los hijos de Leví, por sus familias, según sus casas paternas, de edad madura hasta la edad avanzada, a todos los que entran en el servicio del tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coate en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será el siguiente: cuando el campamento deba moverse, Aarón y sus hijos vendrán y desmontarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles finas, y extenderán encima un paño de color azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las bandejas, las cucharas, las copas y los tazones para libación, y el pan continuo estará sobre ella. Extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles finas, y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelabro del alumbrado, sus lámparas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles finas, y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul, y lo cubrirán con la cubierta de pieles finas, y le pondrán sus varas. Tomarán todos los utensilios del servicio que se usan en el santuario, y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles finas, y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de servicio, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar. Y extenderán sobre él la cubierta de pieles finas, y le pondrán además las varas. Cuando Aarón y sus hijos terminen de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento deba moverse, los hijos de Coat vendrán después para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, para que no mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero el cuidado de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará a cargo del aceite del alumbrado, del incienso aromático, del holocausto continuo y del aceite de la unción.
a cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. En el libro de Números, capítulo 4, el cuidado de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará a cargo del aceite del alumbrado, del incienso aromático, de la ofrenda continua y del aceite de la unción. El cuidado de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. El Señor también habló a Moisés y a Aarón, diciendo, no permitirán que perezca la tribu de las familias de Coate entre los levitas. Para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, harán esto con ellos. Aarón y sus hijos vendrán y los asignarán a cada uno a su oficio y a su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Además, el Señor habló a Moisés, diciendo, registra también a los hijos de Gersón según sus casas paternas, por sus familias. Desde la edad madura hasta la edad avanzada los registrarás, a todos los que entran en el servicio del tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón, para ministrar y para llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles finas que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendarán en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Registrarás a los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres. Desde la edad madura hasta la edad avanzada los registrarás, a todos los que entran en el servicio del tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Y asignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. En el libro de Números, capítulo 4, el ministerio de transporte en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, Aarón y los líderes de la congregación registraron a los hijos de Coat por sus familias y según sus casas paternas, desde la edad madura hasta la edad avanzada, a todos los que entran en el servicio del tabernáculo de reunión. Los registrados de ellos por sus familias fueron registrados. Estos fueron los registrados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales Moisés y Aarón registraron, como el Señor lo ordenó por medio de Moisés. Los registrados de los hijos de Gersón por sus familias, según sus casas paternas, desde la edad madura hasta la edad avanzada, todos los que entran en el servicio del tabernáculo de reunión, los registrados de ellos por sus familias, según sus casas paternas, fueron registrados. Estos son los registrados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales Moisés y Aarón registraron por mandato del Señor. Los registrados de las familias de los hijos de Merari, por sus familias, según sus casas paternas, desde la edad madura hasta la edad avanzada, todos los que entran en el servicio del tabernáculo de reunión, los registrados de ellos por sus familias fueron registrados. Estos fueron los registrados de las familias de los hijos de Merari, los cuales Moisés y Aarón registraron, según lo mandó el Señor por medio de Moisés. Todos los registrados de los levitas que Moisés, Aarón y los líderes de Israel registraron por sus familias y según sus casas paternas, desde la edad madura hasta la edad avanzada, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los registrados de ellos fueron registrados. Como el Señor lo mandó por medio de Moisés fueron registrados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales él registró, como se le ordenó. En el libro de Números, capítulo 5, el Señor habló a Moisés, diciendo, manda a los hijos de Israel que saquen del campamento a todo leproso, a todo el que padece flujo y a todo el contaminado por un muerto. Tanto a hombres como a mujeres los sacarás, los echarás fuera del campamento, para que no contaminen sus campamentos, en medio de los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como el Señor dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. En el libro de Números, capítulo 5, el Señor habló a Moisés, diciendo, ordena a los hijos de Israel que saquen del campamento a todo aquel con enfermedad cutánea, a todos los que sufren de flujos corporales y a todo aquel que esté contaminado por contacto con un muerto. Tanto a hombres como a mujeres los expulsarán, los echarán fuera del campamento, para que no contaminen el campamento donde yo habito. Los hijos de Israel cumplieron estas órdenes y los sacaron del campamento,
Tal como el Señor le dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. El Señor también habló a Moisés, diciendo, comunica a los hijos de Israel, si un hombre o una mujer comete cualquier pecado que los hombres cometen contra el Señor y pecan, esa persona confesará el pecado que cometió, y compensará completamente el daño, añadiendo a ello una quinta parte, y lo entregará a aquel contra quien pecó. Si esa persona no tiene pariente a quien se deba resarcir el daño, la indemnización del agravio se entregará al Señor, dándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presenten al sacerdote, será suya. Lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera dé al sacerdote, será suyo. El Señor también habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se desvía y le es infiel, y otro hombre se acuesta con ella, y su marido no lo ha visto porque ella se ha contaminado en secreto, ni hay testigo contra ella, ni ella ha sido sorprendida en el acto, si el espíritu de celos viene sobre él y tiene celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o si el espíritu de celos viene sobre él y tiene celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado, entonces el marido llevará a su mujer al sacerdote, y con ella llevará su ofrenda, 1/10 parte de un efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. El sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante del Señor. Luego el sacerdote tomará agua santa en un recipiente de barro. También tomará el sacerdote polvo del suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. El sacerdote hará que la mujer se pare delante del Señor, descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en su mano el agua amarga que trae maldición. En el libro de Números, capítulo 5, el sacerdote la conjurará y le dirá, si nadie ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, que estés libre de estas aguas amargas que traen maldición. Pero si te has desviado de tu marido y te has contaminado, y alguien ha cohabitado contigo además de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer que el Señor te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y que estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante del Señor, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará, pues, a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido, y se contaminare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante del Señor, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. En el libro de Números, capítulo 6, el Señor habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de Nazareo, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni uvas pasas. En el libro de Números, capítulo 6, durante todo el tiempo de su nazareato, no comerá nada que provenga de la vid, desde los granos hasta la piel. Durante todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que se cumplan los días de su dedicación al Señor, será santo, dejará crecer su cabello. Durante todo el tiempo que se dedique al Señor, no se acercará a persona muerta. Ni siquiera por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios está sobre su cabeza. Durante todo el tiempo de su nazareato, será santo para el Señor. Si alguien muere repentinamente junto a él, su cabeza consagrada se contaminará, por lo tanto, el día de su purificación rapará su cabeza, al séptimo día la rapará. Al octavo día traerá 2 tórtolas o 2 pichones al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote ofrecerá uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación por lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día.
Consagrará para el Señor los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días anteriores serán anulados, porque su nazareato fue contaminado. Esta es la ley del nazareo: el día en que se cumpla el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, y ofrecerá su ofrenda al Señor, un cordero de un año sin defecto en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de harina fina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. El sacerdote lo ofrecerá delante del Señor, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz al Señor, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá también el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo rapará a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después el sacerdote tomará la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después de que su cabeza sea rapada. En el libro de Números, capítulo 6, el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante del Señor, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda al Señor por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren. Según el voto que hiciere, así hará, conforme a la ley de su nazareato. El Señor habló a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, y lo hubo ungido y santificado, con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los líderes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los líderes de las tribus, que estaban sobre los registrados, ofrecieron, y trajeron sus ofrendas delante del Señor, carros cubiertos y bueyes, por cada par de líderes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, y los dio a los levitas. Carros y bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari dio carros y bueyes, conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y los líderes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los líderes su ofrenda delante del altar. Y el Señor le dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda, un líder un día, y otro líder otro día, para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de peso considerable de siclos, y un jarro de plata de siclos, según el siclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite, para ofrenda, una cuchara de oro de siclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año en holocausto, un macho cabrío en expiación, y para el sacrificio de ofrenda de paz, bueyes, carneros, machos cabríos y corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. En el libro de Números, capítulo 7, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, bueyes, carneros, machos cabríos y corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, líder de Isacar. Ofreció como su ofrenda un plato de plata de peso considerable de siclos, y un jarro de plata de siclos, según el siclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, bueyes, carneros, machos cabríos y corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, Eliab, hijo de Helón, líder de los hijos de Zabulón, y su ofrenda fue un plato de plata de peso considerable de siclos, y un jarro de plata de siclos, según el siclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, bueyes, carneros, machos cabríos y corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón.
El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, líder de los hijos de Rubén, y su ofrenda fue un plato de plata de peso considerable de siclos, y un jarro de plata de siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, bueyes, carneros, machos cabríos y corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, Selumiel, hijo de Zurizadai, líder de los hijos de Simeón, y su ofrenda fue un plato de plata de peso considerable de siclos, y un jarro de plata de siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, bueyes, carneros, machos cabríos y corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurizadai. En el libro de Números, capítulo 7, harina fina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, bueyes, carneros, machos cabríos y corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurizadai. El sexto día, Eliasaf, hijo de Deuel, líder de los hijos de Gad. Y su ofrenda fue un plato de plata de peso considerable de siclos, y un jarro de plata de siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, bueyes, carneros, machos cabríos y corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día, el líder de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y su ofrenda fue un plato de plata de peso considerable de siclos, y un jarro de plata de siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, bueyes, carneros, machos cabríos y corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día, el líder de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y su ofrenda fue un plato de plata de peso considerable de siclos, y un jarro de plata de siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, bueyes, carneros, machos cabríos y corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, el líder de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su ofrenda fue un plato de plata de peso considerable de siclos, y un jarro de plata de siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, bueyes, carneros, machos cabríos y corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. En el libro de Números, capítulo 7, aceite para ofrenda, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, bueyes, carneros, machos cabríos y corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El décimo día, el líder de los hijos de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. Y su ofrenda fue un plato de plata de peso considerable de siclos, y un jarro de plata de siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, bueyes, carneros, machos cabríos y corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ayeser, hijo de Amisadai. El undécimo día, el líder de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y su ofrenda fue un plato de plata de peso considerable de siclos, y un jarro de plata de siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, bueyes, carneros, machos cabríos y corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El duodécimo día, el líder de los hijos de Neftalí, Aida, hijo de Enán, su ofrenda fue un plato de plata de peso considerable de siclos, y un jarro de plata de siclos, según el ciclo del santuario,
ambos llenos de harina fina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, bueyes, carneros, machos cabríos y corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda que los líderes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar, el día en que fue ungido: platos de plata, jarros de plata, cucharas de oro, cada plato de peso considerable de siclos, y cada jarro de siclos, toda la plata de la vajilla, de peso considerable de siclos, y el oro, de siclos. En el libro de Números, capítulo 7, siclos, según el siclo del santuario. Las cucharas de oro llenas de incienso, de siclos cada cuchara, según el siclo del santuario, todo el oro de las cucharas, siclos. Todos los bueyes para holocausto, becerros, los carneros, los corderos de un año, con su ofrenda, y los machos cabríos para expiación, y todos los bueyes de la ofrenda de paz, novillos, los carneros, los machos cabríos, y los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar, después que fue ungido. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo de reunión, para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. El Señor habló a Moisés, diciendo: habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como el Señor lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que el Señor mostró a Moisés, así hizo el candelero. El Señor también habló a Moisés, diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel, y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos: rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Luego tomarán un novillo, con su ofrenda de harina fina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Cuando hayas acercado a los levitas delante del Señor, los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas, y Aarón ofrecerá a los levitas delante del Señor en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio del Señor. Los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás uno por expiación y el otro en holocausto al Señor, para hacer expiación por los levitas. Presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda al Señor. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. En el libro de Números, capítulo 8, después de eso, los levitas vendrán a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda, porque los levitas me son enteramente dedicados a mí de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales, desde el día en que hería todo primogénito en la tierra de Egipto, los consagré para mí. He tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. He dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que el Señor mandó a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos los hijos de Israel. Los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante del Señor, e hizo a Aarón expiación por ellos para purificarlos. Después vinieron los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que el Señor mandó a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego el Señor habló a Moisés, diciendo: los levitas de edad madura y avanzada entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde la edad avanzada cesarán de ejercer su ministerio, y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión, para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. En el libro de Números, capítulo 9, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El día 14 de este mes, entre las 2 tardes, la celebrarán a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebrarán. Moisés habló a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí,
Conforme a todas las cosas que el Señor mandó a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. En el libro de Números, capítulo 9, los hijos de Israel hicieron lo que el Señor mandó. Sin embargo, algunos estaban impuros por haber tocado un muerto y no pudieron celebrar la Pascua ese día. Fueron a ver a Moisés y a Aarón y les preguntaron, «Estamos impuros por haber tocado un muerto, ¿por qué no podemos presentar nuestra ofrenda al Señor con los demás israelitas?» Moisés les dijo, «Esperen, voy a consultar al Señor». El Señor le dijo a Moisés, «Diles a los israelitas, si alguno de ustedes o de sus descendientes está impuro por haber tocado un muerto o está de viaje, puede celebrar la Pascua del Señor. La celebrarán el día 14 del segundo mes, entre las 2 tardes. La comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. No dejarán nada del animal sacrificado para el día siguiente ni le quebrarán ningún hueso. Celebrarán la Pascua siguiendo todos los ritos. Pero si alguien está limpio y no está de viaje y no celebra la Pascua, será expulsado de su pueblo. Esa persona llevará la culpa de no haber presentado su ofrenda al Señor a su debido tiempo. Si algún extranjero vive entre ustedes y quiere celebrar la Pascua del Señor, deberá hacerlo siguiendo el rito y las leyes de la Pascua. Tanto los extranjeros como los israelitas de nacimiento deberán seguir el mismo rito. El día en que se armó el tabernáculo, una nube lo cubrió por encima de la tienda del pacto. Por la tarde, parecía haber fuego sobre el tabernáculo y así permaneció hasta la mañana. Así sucedía siempre, de día lo cubría la nube y de noche parecía fuego. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha, y donde se detenía la nube, allí acampaban. Los israelitas se ponían en marcha y acampaban por orden del Señor. Permanecían acampados todo el tiempo que la nube permanecía sobre el tabernáculo. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo mucho tiempo, los israelitas cumplían con el mandato del Señor y no se ponían en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo poco tiempo, los israelitas acampaban y se ponían en marcha por orden del Señor. En el libro de Números, capítulo 9, los israelitas se ponían en marcha por orden del Señor. Si la nube permanecía desde la tarde hasta la mañana, o si se levantaba por la mañana, se ponían en marcha. Si permanecía un día y se levantaba por la noche, entonces se ponían en marcha. Si permanecía 2 días, un mes o un año, mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían acampados y no se movían, pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. Acampaban por orden del Señor y se ponían en marcha por orden del Señor, cumpliendo con el mandato del Señor tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. En el libro de Números, capítulo 10, el Señor le dijo a Moisés, «Haz 2 trompetas de plata, hazlas a martillo. Te servirán para convocar a la comunidad y para dar la señal de levantar el campamento. Cuando toquen las 2 trompetas, toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión. Pero si tocan solo una trompeta, se reunirán contigo los jefes, los líderes de los clanes de Israel. Cuando toquen la alarma, los campamentos que estén al este se pondrán en marcha. Cuando toquen la alarma por segunda vez, los campamentos que estén al sur se pondrán en marcha. Tocarán la alarma para indicar que deben ponerse en marcha. Pero cuando quieran reunir a la comunidad, tocarán las trompetas, pero no con sonido de alarma. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Esta será una ley permanente para todas sus generaciones. Cuando vayan a la guerra en su tierra contra un enemigo que los ataque, tocarán la alarma con las trompetas, así el Señor su Dios se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. En los días de alegría, en las festividades y al comienzo de cada mes, tocarán las trompetas al presentar sus holocaustos y sus sacrificios de comunión, así el Señor su Dios se acordará de ustedes. Yo soy el Señor su Dios. En el segundo año, el día 20 del segundo mes, la nube se levantó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas se pusieron en marcha y salieron del desierto de Sinaí, siguiendo su orden de marcha, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Se pusieron en marcha por primera vez, siguiendo la orden que el Señor había dado por medio de Moisés. La bandera del campamento de Judá se puso en marcha primero, con sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba al mando de su ejército. En el libro de Números, capítulo 10, hijo de Aminadab estaba al mando de su ejército. Al mando del ejército de la tribu de Isaacar estaba Natanael, hijo de Suar. Y al mando del ejército de la tribu de Zabulón estaba Eliab, hijo de Helón. Cuando se desmontó el tabernáculo, los hijos de Gersón y los hijos de Merari se pusieron en marcha, llevando el tabernáculo. Luego se puso en marcha la bandera del campamento de Rubén, con sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba al mando de su ejército. Al mando del ejército de la tribu de Simeón estaba Selumiel, hijo de Surisadai, y al mando del ejército de la tribu de Gad estaba Eliasaf, hijo de Deuel.
Luego se pusieron en marcha los cuatitas, llevando el santuario, y mientras ellos llegaban, los otros armaron el tabernáculo. Después se puso en marcha la bandera del campamento de Efraín, con sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiud, estaba al mando de su ejército. Al mando del ejército de la tribu de Manasés estaba Gamaliel, hijo de Pedasur. Y al mando del ejército de la tribu de Benjamín estaba Abidán, hijo de Gedeoni. Luego se puso en marcha la bandera del campamento de Dan, con sus ejércitos, a la retaguardia de todos los campamentos, y Ayeser, hijo de Amisadai, estaba al mando de su ejército. Al mando del ejército de la tribu de Aser estaba Pagiel, hijo de Ocrán. Y al mando del ejército de la tribu de Neftalí estaba Aida, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los israelitas, con sus ejércitos, cuando se ponían en marcha. Entonces Moisés le dijo a Hobab, hijo del madianita Raguel, su suegro, nosotros nos ponemos en marcha hacia el lugar del cual el Señor ha dicho, yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros, y te haremos bien, porque el Señor ha prometido el bien a Israel. Pero él le respondió, no iré, sino que me iré a mi tierra y a mi parentela. Moisés le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde debemos acampar en el desierto, y nos servirás de guía. Si vienes con nosotros, cuando el Señor nos haga el bien que nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así se pusieron en marcha desde el monte del Señor, caminando durante 3 días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos, caminando también durante 3 días, para buscarles un lugar de descanso. En el libro de Números, capítulo 10, la nube del Señor iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento, buscando un lugar de descanso. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, Señor, y que tus enemigos sean dispersados, que huyan de tu presencia los que te odian. Y cuando se detenía, decía, regresa, Señor, a las multitudes de Israel. En el libro de Números, capítulo 11, el pueblo se quejó al Señor, y el Señor lo oyó. Su ira se encendió, y un fuego del Señor ardió entre ellos, consumiendo uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió. Llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Señor se encendió entre ellos. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los israelitas también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, pero ahora nos sentimos débiles, pues no vemos nada más que este maná. El maná era como semilla de culantro, y su color como el color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros, lo cocía en ollas o hacía de él tortas, su sabor era como el sabor de aceite fresco. Cuando el rocío descendía sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Moisés oyó al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Moisés le dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos, para que pongas sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? Lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la nodriza al niño de pecho, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran ante mí y dicen, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me resulta demasiado pesado. Si así me vas a tratar, te ruego que me quites la vida, si he hallado gracia ante tus ojos, y que no vea mi desgracia. Entonces el Señor le dijo a Moisés, reúne a 70 ancianos de Israel, hombres que tú sabes que son ancianos y líderes del pueblo, tráelos a la tienda de reunión, para que estén allí contigo. En el libro de Números, capítulo 11, hombres que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Señor, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Señor, pues, os dará carne, y comeréis. No comeréis 1 día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta 1 mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis al Señor que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces Moisés dijo, el pueblo en medio del cual yo estoy es numeroso, y tú dices, les daré carne, y comerán 1 mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces el Señor respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano del Señor?
Ahora verás si se cumple mi palabra, o no. Moisés salió y dijo al pueblo las palabras del Señor, y reunió a los hombres ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los hombres ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron. Habían quedado en el campamento 2 varones, llamados Eldad y Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Un joven corrió y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Un viento del Señor trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, como 2 codos sobre la faz de la tierra. En el libro de Números, capítulo 11, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos, recogió montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo, e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth-Hattaava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibroth-Hattaava partió el pueblo a Haserot, y se quedó en Haserot. En el libro de Números, capítulo 12, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos, y se fue. La nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y Aarón miró a María, y he aquí que estaba leprosa. Aarón le dijo a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor, diciendo, Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. El Señor le respondió a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por días? Sea echada fuera del campamento por días, y después volverá. En el libro de Números, capítulo 12, María fue echada del campamento días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot, y acamparon en el desierto de Parán. En el libro de Números, capítulo 13, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la cual les doy a los israelitas. Enviarás un hombre de cada tribu patriarcal, todos ellos jefes. Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los israelitas. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nan; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José, Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra, y a Oseas, hijo de Nan, Moisés le puso el nombre de Josué. Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, diciéndoles, suban al Negev y vayan a la región montañosa. Observen cómo es la tierra y la gente que vive allí, si son fuertes o débiles, si son pocos o muchos. ¿Cómo es la tierra donde viven, buena o mala?
¿Cómo son las ciudades donde habitan, campamentos o fortalezas? ¿Cómo es el suelo, fértil o estéril? ¿Hay árboles o no? Y esfuércense y traigan algunos de los frutos de la tierra. Era la época de las primeras uvas. Ellos subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, en la entrada de Amat. Subieron al Negev y llegaron hasta Hebrón, donde vivían Aimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón fue construida años antes que Zoán, en Egipto. Llegaron hasta el valle de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas que 2 hombres llevaban en un palo, y también trajeron granadas e higos. A ese lugar lo llamaron el Valle de Escol, por el racimo que los israelitas cortaron allí. En el libro de Números, capítulo 13, los israelitas volvieron de explorar la tierra al cabo de días. Y anduvieron y fueron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los israelitas en el desierto de Parán, en Cades, y les dieron el informe a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo, llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los descendientes de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en la región montañosa, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque nosotros podremos más que ellos. Pero los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los israelitas de la tierra que habían explorado, diciendo, la tierra por donde pasamos para explorarla es tierra que consume a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, descendientes de Anac, raza de los gigantes, y a nuestro parecer éramos como langostas, y así les parecíamos a ellos. En el libro de Números, capítulo 14, entonces toda la congregación gritó y alzó la voz, y el pueblo lloró aquella noche. Y todos los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón, y toda la multitud les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada, y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y se decían unos a otros, designemos un capitán, y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los israelitas. Y Josué, hijo de Nan, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los israelitas, diciendo, la tierra por donde pasamos para explorarla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que mana leche y miel. En el libro de Números, capítulo 14, por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está el Señor, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los israelitas, y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés le respondió al Señor, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, diciendo, por cuanto no pudo el Señor meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb,
por cuanto hubo en el otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. En el libro de Números, capítulo 14, ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las quejas de los israelitas, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de edad madura y avanzada, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nan. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto durante mucho tiempo, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días en que explorasteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades durante muchos años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, el Señor, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Los varones que Moisés envió a explorar la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nan, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a explorar la tierra. Moisés les dijo estas cosas a todos los israelitas, y el pueblo se enlutó mucho. Se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Pero Moisés les dijo, ¿por qué quebrantáis el mandamiento del Señor? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque el Señor no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis apartado de seguir al Señor, por eso el Señor no estará con vosotros. En el libro de Números, capítulo 14, os habéis negado a seguir al Señor, por eso no estará el Señor con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Entonces descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. En el libro de Números, capítulo 15, el Señor le dijo a Moisés, diles a los israelitas, cuando entren en la tierra donde habitarán, la cual yo les doy, y hagan ofrenda encendida al Señor, holocausto o sacrificio, por voto especial, o de su voluntad, o para ofrecer en sus fiestas solemnes un aroma agradable al Señor, de vacas o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda al Señor traerá como ofrenda harina fina amasada con aceite. De vino para la libación ofrecerás vino, además del holocausto o del sacrificio, por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de harina fina amasada con aceite, y de vino para la libación ofrecerás vino, en aroma agradable al Señor. Cuando ofrezcas un novillo en holocausto o sacrificio, por voto especial, o de paz al Señor, ofrecerás con el novillo una ofrenda de harina fina amasada con aceite, y de vino para la libación ofrecerás vino, en ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. Así se hará con cada buey, o carnero, o cordero de las ovejas, o cabrito. Conforme al número así haréis con cada uno, según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. Y cuando habite con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de aroma agradable al Señor, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante del Señor. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. El Señor también le dijo a Moisés, diles a los israelitas, cuando entren en la tierra donde los llevo, y coman del pan de la tierra, ofrecerán una ofrenda al Señor. En el libro de Números, capítulo 15, la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda al Señor. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis al Señor ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis, y no hiciereis todos estos mandamientos que el Señor ha dicho a Moisés, todas las cosas que el Señor os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que el Señor lo mandó, y en adelante por vuestras edades,
Si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en aroma agradable al Señor, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. El sacerdote hará expiación por toda la congregación de los israelitas, y les será perdonado, porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida al Señor, y sus expiaciones delante del Señor por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los israelitas, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. El sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante del Señor, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los israelitas y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Estando los israelitas en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer. El Señor le dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como el Señor mandó a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, diles a los israelitas que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos, por todas sus generaciones, y que pongan en cada fleco un cordón azul. Ordena a los israelitas que hagan flecos en sus ropas, generación tras generación, y que coloquen un cordón azul en cada fleco. Este fleco les recordará los mandamientos del Señor, para que los obedezcan y no se dejen llevar por sus deseos y pasiones. Así recordarán y cumplirán todos los mandamientos del Señor, y serán santos para su Dios. El Señor es su Dios, quien los sacó de Egipto para ser su Dios. Coré,